Prepárate para adentrarte en los secretos más oscuros y controvertidos de Park Seo-joon, revelando momentos que pocos conocen. Desde el agotamiento extremo tras años de proyectos interminables, las luchas silenciosas con los imposibles estándares de belleza, hasta decisiones personales que dividieron a sus fans y críticas sobre su imagen pública, y su sorprendente acto de generosidad que cambió vidas en medio de la adversidad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque tu suscripción ayuda a que YouTube muestre estos videos a más personas y no te pierdas ninguna revelación. Deja tu like, apóyanos con un super thanks si puedes, y si no, comenta que te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última revelación te impactará de manera que jamás imaginaste. Park Seo-joon es, desde hace años, el rostro de la constancia, del éxito aparentemente bien administrado y de una carrera que nunca dio señales públicas de fragilidad, y justamente por eso su confesión sobre la fatiga extrema vivida durante el rodaje de Gyeongseong Creature golpeó con tanta fuerza a quienes lo siguen desde hace tiempo. Porque por primera vez el actor dejó ver con claridad lo que ocurre cuando el cuerpo y la mente ya no pueden sostener el ritmo que la industria exige. Durante casi 2 años su vida giró en torno a un mismo ciclo agotador de jornadas interminables, preparación física intensa, presión emocional constante y una repetición diaria que fue desgastando lentamente su entusiasmo, su energía y hasta su sentido de propósito. Él mismo explicó que no se trataba solo de cansancio físico, sino de una sensación más profunda y peligrosa, esa en la que uno se despierta y siente que cada día es exactamente igual al anterior, que el tiempo avanza pero internamente todo permanece estancado. Y en ese punto la pasión que alguna vez impulsó cada decisión empieza a diluirse. Park Seo-joon, conocido por su profesionalismo extremo y su disciplina casi rígida, se encontró atrapado en una rutina que no dejaba espacio para el descanso real ni para la reflexión personal. El rodaje de Gyeongseong Creature fue particularmente exigente no solo por su duración sino por la carga emocional del proyecto, una historia oscura, intensa y físicamente demandante que obligaba al actor a mantenerse en un estado mental específico durante largos periodos, algo que con el tiempo comenzó a pasar factura. Él confesó que muchas veces se preguntaba qué estaba haciendo realmente, no desde la ingratitud sino desde el agotamiento más honesto. Cuando una persona da todo de sí durante tanto tiempo sin pausa, llega un momento en el que incluso los logros pierden brillo, y eso fue exactamente lo que le ocurrió, aunque externamente seguía siendo una de las mayores estrellas de Corea del Sur. Internamente se sentía vacío, desconectado y emocionalmente drenado. Lo más impactante de su relato es la naturalidad con la que describe esa sensación de estar atrapado, porque no habla desde el drama exagerado, sino desde una sinceridad tranquila que resulta aún más contundente. Park Seo-joon no culpó a nadie ni buscó justificar su cansancio. Simplemente explicó que la repetición constante de un mismo esquema laboral lo llevó a cuestionarse cosas que nunca antes había puesto en duda, como el motivo por el que actúa, lo que espera realmente de su carrera y si el precio que estaba pagando era sostenible a largo plazo. Esta confesión reveló una realidad que muchos sospechaban pero pocos artistas se atrevían a verbalizar con tanta claridad, que el éxito continuo también desgasta, que no todo cansancio se cura con vacaciones cortas y que hay un punto en el que el cuerpo sigue funcionando por inercia mientras la mente pide auxilio en silencio. Durante ese periodo Park Seo-joon siguió cumpliendo con cada compromiso, cada escena y cada expectativa externa, lo que demuestra hasta qué punto la presión en la industria del entretenimiento puede normalizar estados de agotamiento que en cualquier otro contexto serían motivo de pausa inmediata. Su experiencia pone sobre la mesa una conversación necesaria sobre el burnout en actores de alto nivel, especialmente en aquellos que, como él, rara vez fallan y por eso mismo sienten que no tienen derecho a detenerse. El desgaste emocional no apareció de un día para otro. Fue acumulándose lentamente entre guiones, entrenamientos, horarios irregulares y la constante necesidad de estar a la altura de una imagen pública impecable, y cuando finalmente decidió hablar de ello, no lo hizo para generar lástima sino para ser honesto, mostrando que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden sentirse perdidos y agotados. Park Seo-joon es hoy uno de los actores más admirados de Corea, conocido por su carisma, su talento y la naturalidad con la que transmite emociones en pantalla, pero pocos recuerdan o saben que sus comienzos en la industria estuvieron marcados por una lucha constante contra los estándares de belleza impuestos por la sociedad y la industria del entretenimiento. Una batalla silenciosa que lo acompañó durante sus primeros años y que dejó huellas profundas en su confianza y en la manera en que veía su propio valor. Cuando decidió dar sus primeros pasos como actor, Park Seo-joon no solo tuvo que enfrentarse a la competencia feroz de la industria, sino también a un escrutinio constante sobre su apariencia física, desde los rasgos de su rostro hasta su complexión corporal. Cada detalle era evaluado, criticado y comparado con lo que se esperaba que un actor exitoso debía parecer, y esa presión, aunque invisible para los espectadores, resultaba abrumadora.
él mismo recibió sugerencias directas de cirugía plástica, comentarios que insinuaban que ciertos rasgos podían ser mejorados o que no encajaban dentro de un ideal que parecía inalcanzable, y aunque estos comentarios provenían de profesionales de la industria, asesores, directores de casting, a veces, incluso de sus propios compañeros, para Park Seo-joon eran como flechas que atravesaban la confianza que aún estaba construyendo en sí mismo. Cada crítica, cada mirada que cuestionaba su aspecto físico, lo hacía preguntarse si realmente pertenecía a ese mundo, si su talento sería suficiente para sostenerse o si su carrera estaba predestinada a ser limitada por algo tan superficial como su rostro o su cuerpo. Estas dudas no eran menores ni fáciles de ignorar, porque la industria del entretenimiento en Corea, como en muchos lugares del mundo, premia la perfección estética y establece cánones estrictos que a menudo no consideran la diversidad ni la autenticidad, y para un joven que estaba empezando, adaptarse a esas expectativas se volvió una lucha interna constante. Incluso en momentos de alegría por conseguir un papel o una audición, siempre había un pequeño pero persistente pensamiento que cuestionaba su valía, que sus logros podían ser insuficientes o que su apariencia podría ser un obstáculo insuperable. Esta inseguridad temprana tuvo un efecto directo en su desarrollo artístico, porque mientras trabajaba en su técnica de actuación, ensayaba líneas y estudiaba personajes, también estaba consumiendo una enorme cantidad de energía emocional tratando de reconciliar su identidad con lo que se esperaba de él. Cada sonrisa, cada gesto frente a la cámara, era medido no solo en términos de actuación sino en términos de adecuación a un estándar inalcanzable, y con el tiempo, esta tensión interna se volvió casi una constante en su vida diaria. Incluso fuera del set, Park Seo-joon era consciente de cómo la sociedad observaba cada detalle de su apariencia, y esa conciencia lo acompañaba en cada paso, desde entrevistas hasta eventos públicos, haciendo que, aunque externamente proyectara confianza, internamente luchara por sentirse suficiente. Estas experiencias, lejos de quebrarlo completamente, moldearon su carácter y su enfoque hacia la carrera, le enseñaron resiliencia, le enseñaron a cuestionar críticamente los estándares que lo rodeaban y a desarrollar un sentido de autenticidad que más tarde sería clave en su éxito. Aprendió que no podía controlar los comentarios externos, pero sí podía decidir cómo responder, cómo valorarse y cómo definir su propio camino dentro del mundo del espectáculo. Esa lucha interna también lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba ser un actor, sobre el equilibrio entre la apariencia y el talento. Conocido por su talento, su carisma y la dedicación incansable que ha demostrado a lo largo de los años, también ha enfrentado momentos de profunda incertidumbre que rara vez se perciben desde el exterior. Uno de esos momentos fue la prolongada espera y los proyectos retrasados que marcaron varios años de su carrera. Un periodo en el que muchos de los dramas y películas en los que participaba fueron pospuestos, aplazados o incluso cancelados, dejando largas temporadas en las que no podía conectarse con sus fans a través de su arte ni sentir la satisfacción de ver sus esfuerzos reflejados en la pantalla. Esta situación generó en él una mezcla de ansiedad, frustración y reflexión, porque aunque los proyectos eventualmente se realizaban, la espera intermitente, la sensación de estar atrapado entre audiciones y preparaciones sin un producto final inmediato, lo llevó a cuestionarse profundamente sobre su propósito como actor. Durante ese tiempo, Park Seo-joon experimentó un tipo de vacío silencioso que pocas veces se asocia con las carreras exitosas. Mientras el público veía en él a un joven estrella consolidada, detrás de cámaras existía una lucha interna constante. Cada aplazamiento o retraso le hacía sentir que el tiempo pasaba sin que él pudiera avanzar de manera tangible en su desarrollo profesional. Esta incertidumbre, lejos de ser un simple inconveniente logístico, se convirtió en un catalizador de introspección y autocrítica, porque la pasión por actuar, que alguna vez había sido su impulso principal, comenzaba a mezclarse con dudas sobre la relevancia de su trabajo y la permanencia de su impacto. En entrevistas, Park Seo-joon admitió que hubo momentos en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, si la espera prolongada de los proyectos le estaba robando no solo oportunidades sino también la esencia de lo que significaba actuar para él. Ese miedo a perder el sentido de actuar no era superficial ni pasajero, era una sensación persistente de desconexión entre el esfuerzo invertido y la gratificación percibida, y con cada retraso, esa sensación se intensificaba, haciendo que se replanteara la naturaleza de su carrera, su identidad profesional y la manera en que quería relacionarse con el mundo del entretenimiento. A pesar de estos desafíos, Park Seo-joon no dejó de trabajar ni de prepararse, porque entendía que el éxito no depende únicamente del calendario de producción sino también de la constancia y la disciplina que uno mantiene en su oficio. Sin embargo,
Los periodos de espera obligaban a enfrentar la soledad del artista, la ausencia de aplausos inmediatos, la falta de retroalimentación directa del público y la dificultad de ver el resultado final de sus esfuerzos, lo que para muchos actores puede ser desmotivador. Pero para Park Seo-joon se convirtió en un momento de reflexión profunda, de aprendizaje y de crecimiento, porque tuvo que confrontar la ansiedad de lo incierto, la sensación de estancamiento y la necesidad de encontrar significado en la práctica del arte por sí misma, más allá de la validación externa. Estas experiencias también lo llevaron a valorar de manera diferente la conexión con los fans, entendiendo que cada aparición en pantalla es un regalo que se debe cuidar, que cada proyecto terminado es una victoria silenciosa y que el tiempo de espera, aunque doloroso, también puede fortalecer la paciencia, la resiliencia y la autenticidad del trabajo creativo. Durante esos años de retrasos, Park Seo-joon desarrolló una capacidad notable para mantenerse motivado, para estudiar guiones, perfeccionar su actuación, ensayar y cuidar su presencia escénica mientras lidiaba con la ansiedad y la incertidumbre. Esta combinación de esfuerzo constante y reflexión interna demuestra que incluso los actores exitosos se enfrentan periodos en los que la rutina, los aplazamientos y la falta de resultados tangibles pueden generar dudas profundas sobre el camino elegido, el miedo de perder el sentido de actuar. Lejos de ser un signo de debilidad, fue en su caso un recordatorio de la importancia de mantener la pasión, de conectar con la motivación intrínseca y de no depender únicamente de la exposición mediática o del reconocimiento inmediato. Park Seo-joon, a lo largo de su carrera, no solo ha enfrentado los desafíos típicos de cualquier actor talentoso que busca consolidar su lugar en la industria, sino que también ha lidiado con el peso constante de las expectativas públicas, un fenómeno que afecta a cualquier figura que se encuentra en el ojo del público, donde cada decisión, cada movimiento y cada reacción es observada, analizada y juzgada, incluso antes de que la persona tenga tiempo de procesarla por sí misma. Este peso es especialmente notable cuando se trata de cómo Park Seo-joon maneja su imagen y su privacidad, ya que, más allá de los papeles que interpreta, los eventos a los que asiste y las entrevistas que concede, existe una presión silenciosa pero persistente que lo obliga a equilibrar su vida personal con la percepción que los demás tienen de él. Un ejemplo claro de esta tensión ocurrió con un caso legal en el que se vio obligado a demandar a un negocio local que utilizaba su imagen sin autorización, un asunto aparentemente sencillo desde el punto de vista legal pero cargado de complejidad emocional y mediática, porque aunque el objetivo era proteger su derecho a decidir sobre el uso de su propia imagen, la reacción del público y de los medios fue inmediata y diversa. Mientras algunos admiradores vieron en su acción una defensa legítima de sus derechos y un ejemplo de firmeza frente a abusos, otros lo consideraron exagerada o innecesaria, opinando que una figura pública debe aceptar cierto grado de exposición y apropiación de su imagen, y ese tipo de debate ilustra de manera muy clara el dilema al que cualquier celebridad se enfrenta, donde cualquier decisión personal puede ser interpretada de múltiples maneras, generando una presión constante que va más allá de lo profesional y toca lo íntimo. Park Seo-joon, como cualquier ser humano, debe navegar entre su derecho a proteger su privacidad y la necesidad de mantener una buena relación con su público, entendiendo que no siempre todos estarán de acuerdo con sus acciones y que la percepción externa no siempre coincide con la intención real. Esta dualidad puede resultar emocionalmente agotadora porque obliga a la persona a medir cada paso, a considerar cómo cada gesto puede ser interpretado y a cargar con un nivel de escrutinio que pocas profesiones exigen. Además, los comentarios negativos o las críticas pueden tener un efecto profundo en la salud mental de una figura pública, generando ansiedad, estrés e incluso dudas sobre la validez de sus propias decisiones. Y Park Seo-joon ha compartido en entrevistas que aprender a manejar esta presión ha sido un proceso de maduración constante, en el que ha tenido que encontrar un equilibrio entre ser fiel a sí mismo y ser consciente del impacto que sus decisiones tienen en los demás. No se trata solo de actuar o tomar decisiones legales, sino de comprender que cada acción personal se convierte, por el hecho de ser un rostro reconocido, en un asunto público, y que la línea entre lo personal y lo profesional se vuelve borrosa, especialmente cuando se trata de proteger lo que uno considera justo y necesario. Durante este caso legal y otras situaciones similares, Park Seo-joon experimentó de manera directa cómo el mundo del entretenimiento no solo premia el talento y el trabajo duro, sino que también exige una capacidad de resiliencia frente a la opinión pública, la crítica constante y la interpretación subjetiva de cada acción. Aprender a manejar esta presión implica desarrollar habilidades emocionales y sociales muy específicas, como la paciencia, la tolerancia a la crítica, la firmeza en las decisiones y la capacidad de comunicar claramente las razones detrás de cada elección, porque de otra manera, la presión puede convertirse en un peso insostenible.
La experiencia de Park Seo-joon también refleja cómo las figuras públicas a menudo deben tomar decisiones que protejan su integridad y sus derechos personales, aunque esto implique enfrentarse a opiniones divididas y a juicios precipitados, y al mismo tiempo, demuestra que la fama no solo trae privilegios sino responsabilidades que muchas veces pasan desapercibidas para el público, ya que detrás de la imagen de éxito. Park Seo-joon, conocido mundialmente por su talento, carisma y profesionalismo impecable, no solo ha dejado huella en la pantalla con sus actuaciones memorables, sino que también ha demostrado un lado profundamente humano y compasivo que pocas veces se destaca en la narrativa pública de las estrellas del entretenimiento. Detrás de la fama, los premios y los proyectos exitosos, existe un ser que entiende el valor de la generosidad y la empatía, y que ha encontrado en el acto de ayudar a otros una manera de equilibrar las presiones y desafíos que conlleva su carrera. En 2025, Park Seo-joon protagonizó un gesto que, aunque discreto en los medios, tuvo un impacto enorme en la vida de una familia. Su donación ayudó a un niño con un tumor cerebral a recibir un trasplante de células madre, un procedimiento que en muchos casos representa la última esperanza para salvar la vida y mejorar la calidad de los días de quienes luchan contra enfermedades graves. Este acto no solo demostró su capacidad para intervenir de manera concreta en la vida de alguien que lo necesitaba, sino también su sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y la disposición a utilizar los recursos y la influencia que tiene para generar un cambio positivo. Los padres del pequeño describieron que gracias a la acción de Park Seo-joon pudieron sentir por primera vez en mucho tiempo una alegría genuina, un alivio profundo y la esperanza de que las dificultades podían ser enfrentadas con apoyo y solidaridad. Palabras como la primera vez en mucho tiempo que volvimos a reír no solo reflejan el impacto material de la donación, sino también la dimensión emocional que este gesto tuvo para la familia, una dimensión que muchas veces es invisibilizada cuando se habla de celebridades. Porque detrás de la imagen brillante y pública de un actor exitoso existe un ser humano capaz de actuar con conciencia y corazón. La generosidad de Park Seo-joon se manifiesta en su forma de involucrarse de manera auténtica y discreta, sin buscar reconocimiento mediático ni recompensas, un acto de empatía pura que demuestra que la fama no se traduce únicamente en privilegios, sino también en responsabilidad y posibilidad de hacer el bien, y aunque la noticia lleva consigo una carga de tristeza por la enfermedad que enfrentaba el niño, ilumina al mismo tiempo el lado positivo y esperanzador de la humanidad, mostrando que incluso en medio de la adversidad, la compasión puede abrir espacios para la alegría, el alivio y la reconstrucción emocional. Además, este tipo de acciones revela un rasgo fundamental de Park Seo-joon que trasciende la actuación, su capacidad de conectar con el dolor ajeno y transformarlo en un acto concreto que genere cambio real. No se trata simplemente de donar dinero, sino de comprender la magnitud del impacto que puede tener un gesto, de sentirse responsable en la medida de sus posibilidades y de actuar sin dudar. La elección de ayudar a un niño enfermo, y hacerlo de manera decisiva, refleja un nivel de madurez emocional y sensibilidad que muchas veces se pasa por alto cuando se analiza únicamente la trayectoria profesional de una estrella, porque el verdadero valor no reside únicamente en los premios, en los roles o en la fama, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. Y Park Seo-joon ha demostrado que entiende y practica esto con naturalidad. Este gesto también sirve como ejemplo de cómo la adversidad no solo puede afectar a quienes la viven directamente, sino también inspirar actos de bondad que tienen repercusiones más amplias, porque al involucrarse en la vida de este niño, Park Seo-joon no solo ofreció la oportunidad de un tratamiento médico crucial, sino que transmitió un mensaje de esperanza, solidaridad y humanidad que resuena más allá de la familia beneficiada, llegando a quienes conocen la historia y reforzando la idea de que las celebridades, a través de sus acciones, pueden generar un efecto multiplicador de bienestar y motivación para la comunidad. Y lo más notable de este acto es que no se limitó a un gesto simbólico, sino que fue una intervención concreta, tangible,